por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre este proceso de cambio que está teniendo la Iglesia Católica. Y es, padre, un cambio, pero no es un cambio, ¿verdad? Es un cambio de persona, pero hay muchas personas en el mundo que dicen, este Papa tiene su similitud hasta cierto punto con Juan Pablo II, tiene cierta similitud con Benedicto XVI, pero algunos piensan que ahora viene un cambio en la Iglesia desde el punto de vista doctrinal, ¿verdad? Y otros se están dando cuenta, como dice Carlos, que ya esto no es ningún cambio, sino que es simplemente continuar lo que es la Iglesia misma. Pero, ¿cómo lo interpreta usted? Y cuéntenos un poco también que usted tuvo el privilegio de conocer en algún momento también al actual Papa cuando era cardenal, ¿verdad? Sí. Bueno, el magisterio de la Iglesia, como sabemos, es perenne, ¿no? Y enseña la doctrina de Jesucristo y la historia ya larga, ¿verdad?, de la Iglesia, ¿no? Entonces, yo pienso que efectivamente quizá hayan algunas cosas disciplinares, cosas de estas que sí podrían cambiar en algunas cuestiones, pero en todo lo fundamental, todo lo que es dogmático, ¿verdad?, todo lo que es fe, todo esto pues seguirá siendo igual, ¿no? Y dará continuidad el Papa Francisco a las enseñanzas de sus antecesores. Siempre al elegir un nuevo Papa, evidentemente surgen estas ideas de comparación, ¿no?, con otros papas, especialmente con estos más recientes que nosotros hemos conocido. Algunos pues que han sido como más mediáticos, ¿verdad? Y tal vez más fácil entrar en contacto con las personas. Es conocido y sabemos muy bien cómo el Papa Juan Pablo II. También hay que tener en cuenta que fue elegido bastante joven, ¿no? Y tuvo la oportunidad de viajar por muchas partes, ¿no?, visitar tantos países. Nosotros mismos tuvimos la oportunidad de verle por aquí. Y bueno, el Papa Benedicto XVI, pues con unos años más, ¿no?, elegido, y también ha hecho ya varios viajes. Y si uno ya revisa en estos años de pontificado, también fueron muchos los viajes que realizó y el legado de la doctrina que nos deja, que es impresionante. Y seguramente este Papa, que ya tiene sus 76 años, que tampoco es que sea muy joven, ¿no? Pero seguramente con muchas más fuerzas para poder también realizar estos viajes y confirmar a tantas personas en el mundo entero, ¿no?, visitándolos en los países concretos, ¿no? Y yo efectivamente tuve la oportunidad de estar en una ocasión en el año 2009 en Bogotá, una reunión con el cardenal Bergoglio, porque había una reunión de obispos secretarios y obispos presidentes de las conferencias episcopales de Latinoamérica, que se hace cada año. Y el secretario general de la Conferencia de El Salvador no podía asistir y me pidió que asistiera yo a esa reunión. Y tuve la oportunidad pues de saludarle. Estuvimos 3 días en una reunión. Éramos unos 4 o 5 sacerdotes los que participábamos en esa reunión, los demás eran obispos todos. Y a mí me llamó la atención una de las cosas del cardenal Bergoglio, y es que un día, al celebrar la Santa Misa, presidía la misa el señor nuncio apostólico en Colombia, Aldo Cavalli, se llama el señor nuncio, que ahora ha sido removido de allí de Colombia, y le fueron a decir al señor cardenal que pasara al altar a concelebrar como concelebrante principal con el señor nuncio. Y él estaba en la parte de atrás de una capilla pequeña, y él dijo que no, que se quedaba allí con los que estábamos allí un poco al final. Y bueno, se colocó su estola para concelebrar la Santa Misa como los sacerdotes que estábamos allí, y concelebró con nosotros sin mayores insignias episcopales y cardenalicias, ¿verdad? Sin siquiera el solideo, ¿verdad? Simplemente con su alba, su estola, su cruz pectoral, por supuesto, porque es... Y eso me llamó la atención porque
le llamaban a concelebrar por deferencia, sin duda, y por ser cardenal al lado del señor Nuncio, pero prefirió quedarse con nosotros. Y estos detalles y tantos otros, ¿no?, en los que él ha manifestado pues esa sencillez, esta humildad de la que tanto se ha hablado en estos días. ¿Y usted se imaginó cuando ya comenzó el cónclave y todo y se comenzaron a mencionar nombres, se imaginó en algún momento que podía llegar a ser él? Realmente no, aunque ya se había dicho, no, se había comentado que en el cónclave pasado, cuando fue elegido el Santo Padre Benedicto XVI, había sido quien más votos había obtenido, ¿no?, en el cónclave. Sin embargo, yo realmente no lo pensaba, pensando un poco en la edad, ¿no?, porque todo parecía que ante la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI, y que además había hablado de que le faltaba su vigor físico, todo el mundo pensaba quizás elegirán a una persona con menos años, ¿no? Pero y realmente pues nos ha sorprendido esto, y una vez comprobamos más que está la acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que los cálculos humanos y todo eso, pues en esas cosas sí que de verdad no funciona, ¿no? Porque al final es el Espíritu Santo quien decide y elige, ¿verdad? Y por supuesto con la intervención de los señores cardenales también. Pero ese es un tema bien interesante, ¿verdad? Yo creo que muchos pensábamos que iba a ser menor. Yo creo que sí, y tal vez, como dice el Padre, nos dejamos llevar por visiones humanas, y definitivamente la visión de Dios es distinta de la visión del hombre. Y con esto de la pobreza puede dar lugar a interpretaciones equivocadas, ¿verdad? Como que el Papa está enfocado en los pobres y así, y no nos damos cuenta que sí está enfocado en los pobres, pero en base a una increíble espiritualidad. Vayan, todas sus alocuciones, tanto en la homilía que pronunció cuando la misa, se refirió muchísimo a la necesidad que el mundo tiene de Dios y al peligro grande de haber dado las espaldas a Dios. Luego el hecho de que cuando salió al balcón para pues dar su bendición, lo primero que pidió fue oraciones por él. Y pues todos sabemos que el tiempo que se tardó en aparecer ante el balcón, desde que se vio el humo blanco hasta que se dijo su nombre, transcurrió una media hora larga, en que se dice que el Papa estaba en oración ante el Santísimo Sacramento. Y detalles tan bonitos como cuando hace su primera visita a la Santísima Virgen en la iglesia de Santa María la Mayor. Lleva un ramo de flores, como un enamorado de la Virgen, pero no solo deja el ramo de flores, se pone de rodillas y reza un largo tiempo en esa basílica, pues que es tan entrañable para los cristianos, porque es donde se considera que están las reliquias del pesebre del niño Jesús. Y al mismo tiempo tiene una actitud sumamente drástica con uno de los sacerdotes que está viviendo ahí, o un exobispo de Estados Unidos, y que se ve que él va a tomar una actitud bien fuerte, bien estricta en uno de los problemas más serios que ha tenido la iglesia, ¿no? No lo hemos mencionado, pero es el asunto de la pederastia. Entonces ahí vemos, a la par de esta tremenda humildad de este hombre, de este acercar su corazón y su vida y sus acciones que ha tenido, vaya, la ceremonia del lavatorio de los pies en Argentina en años anteriores con enfermos de SIDA, que se ha acercado a la gente más humilde, que ha roto el protocolo, pero en el momento de defender esa tradición de la iglesia, digamos, que ha recibido y que no puede cambiar, como es el dogma, como dice el Padre, como son todas las enseñanzas relacionadas con la moral matrimonial y otros temas que son sumamente delicados, él se mantiene en esa línea. No es porque sea latinoamericano ni porque sea de una tendencia hacia los pobres, no, en él están las dos cosas. Es decir, yo creo que precisamente su amor por la pobreza y su esfuerzo por vivirla de una manera evangélica radica en su profunda espiritualidad. Es decir, antes de hablar a los hombres de Dios, posiblemente el Papa ha hablado muchísimo a Dios de los hombres a través de largas horas de oración. Yo creo que eso debe ser una esperanza para todos,
porque muchas veces podemos, sobre todo en América Latina, donde sabemos que hay tanta pobreza, que nos hablan tanto de responsabilidad social, pero no podemos olvidar que la responsabilidad social también supone un trato grande con el Señor y al mismo tiempo llevar a esta gente al Señor, es decir, darles no solo un alimento material, sino también un alimento espiritual, que es del que más carecen. Pues ahora que hablabas, estamos un poquito con el nombre de Francisco y la designación. Yo me acordaba de una anécdota simpática de Juan Pablo II cuando empezó con sus achaques, que tuvo una caída, bueno, a partir del atentado empezó a fallar su salud, pero llegó un momento en que la salud del Papa era un hashtag, no había Twitter en aquellos momentos, pero todo el mundo hablaba de eso. Y una vez le preguntaron, Juan Pablo, Santidad, le dice, ¿cómo se encuentra de salud? Y él con un buenísimo buen humor dice, no lo sé, todavía no he podido leer los periódicos. Entonces, un poco cuando salió el cardenal Bergoglio, alguien comentó, me gustó el comentario, dice, menos mal que el Espíritu Santo no lee la prensa, o sea, precisamente por eso, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a que el mundo nos lo formateen y nos lo entreguen dado, a través de los medios de comunicación, por supuesto, pero también a través de los intelectuales, pero también a través de los héroes juveniles, populares. Y a mí me da muchísima alegría porque el Papa se está convirtiendo en un forjador de opinión directo entre católicos y no católicos, entre religiosos y no religiosos. San Francisco de Asís, una de las notas señeras de su tiempo era el divorcio real que había entre vida cristiana y vida civil. O sea, los obispos eran señores temporales, eran gobernadores, tenían ejército. Era el medioevo, principio del Renacimiento. Pero precisamente uno de los cambios fuertes que se da es cuando San Francisco le recuerda a la gente dónde están los bienes duraderos. Y entonces, qué bueno que tenemos los medios de comunicación y gracias por la invitación y para hablar de estos temas tan gratos para los que estamos aquí. Pero él lo sabe. No es un hombre de medios. Yo he contado, he tenido la curiosidad, 10 o 12 fotografías de él. Un hombre de 76 años, arzobispo de Buenos Aires, cardenal de la Iglesia Católica, que en toda su vida le han tomado 12 fotos. Y los periodistas se habrán rebuscado hasta abajo las piedras, ¿verdad? Sin embargo, muy a su pesar, podría decir en un momento determinado, o no lo sé, lo estoy juzgando, no quiero hacerlo, se ha convertido en una referencia para toda la gente, ¿verdad? Y es una de las cosas maravillosas que tiene nuestra época, que los valores se comparten, ¿verdad? Y todos estamos de acuerdo, atrae mucho más una coherencia de vida que un discurso, y que los discursos de ese Papa son muy profundos y muy sencillos, cosa dificilísima, porque, ¿verdad?, hacer una cosa profunda, seria, con un lenguaje asequible a toda la gente, denota o mucha profundidad, mucho conocimiento o coherencia de vida. Y en el caso del Papa se dan las dos circunstancias. Interesante. Vamos a un corte comercial, pero a la vuelta veamos un poco hacia dónde va la Iglesia. O sea, siempre la Iglesia tiene un norte bien definido y todo, pero estos tiempos y este nuevo Papa, ¿por dónde están proyectando a la Iglesia? ¿No? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.